Buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE, Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es tus gerentes, tus representantes, habilidades gerenciales para la nueva realidad. En este foro revisaremos pensamiento estratégico, prioridades, evaluación de desempeño, liderazgo sustentable y concluiremos con el tema bienestar organizacional y productividad. Para el desarrollo de este tema contamos con la participación del ingeniero José Luis Quintero Escalante, a quien me permito presentar. Él cursó una carrera ascendente internacional de 20 años en el área de recursos humanos, consultoría interna, manufactura en Procter & Gamble en México, Estados Unidos, Venezuela y Puerto Rico. Líder de opinión, conferencista, investigador y asesor estratégico de alta dirección. Se dedica a recuperar y fortalecer y hacer sustentable el liderazgo de los directores y resultados de las empresas. Creó Plan B Soluciones, empresa de consultoría corporativa enfocada a desarrollar liderazgo estratégico en corporaciones transnacionales y empresas familiares. Ha creado publicaciones y modelos de asesoría individual de liderazgo que ha impartido en conferencias y seminarios a medir, entrevistas radiofónicas, cátedras en maestría en diversas universidades del país y en foros de desarrollo humano en México, Estados Unidos, Italia, al igual que en ferias internacionales de libro. José Luis, mi estimado José Luis, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación y por darte el tiempo para compartirnos tus conocimientos con nuestra audiencia. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, muchas gracias, mi estimada Alicia. Gracias a todos los que nos acompañan hoy y sobre todo muy agradecido con la oportunidad de compartir lo que a lo largo de los años he ido recogiendo en diferentes experiencias, tanto en México como en otros países, que a mí me habría fascinado tener cuando yo empecé mi carrera en Procter & Gamble en aquellos años 80s. Además, y que alguien me hubiera dicho, oye, hazle así, hazle por aquí, hay esta herramienta, hay esta forma de madurar como gerente, hay esta forma. Entra a Google. No había tal, apenas había correo electrónico, se usaba el Telex todavía. Sí, pues, pero venos ahora aquí, tú en Cancún y nosotros en la Ciudad de México y algunos otros participantes en el interior de la República. ¿Cómo ves? ¡Viva la tecnología! Sí, muchas gracias. Qué increíble cómo nos ha transformado de manera acelerada la pandemia y ahora la reforma de subcontratación. Y ya tenemos el TEMEC encima, así que es una combinación de factores que cambia por completo la relación laboral con nuestra base de personal, tanto operativa como administrativa, que está a cargo de nuestros gerentes al final. Entonces es una nueva vida para la relación laboral en México, completamente nueva. Sí, muy bien. Oye, José Luis, fíjate que antes de que entremos en materia, a mí me gustaría que nos compartieras cómo vives tú este tema de la gerencia ya en el ámbito profesional con tus asesorías. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo vives en carne propia este tema? Si nos puedes dar un preámbulo antes de que empecemos de lleno con nuestra charla el día de hoy. Sí, fíjate que cuando llego a apoyar una empresa nueva, ya sea de manufactura o de servicios profesionales, tú llegas y en una fábrica, por decir, tú ves que la línea 1, la línea 2 y la línea 3 de producción tienen las mismas máquinas, los mismos materiales, trabajan 3 turnos y de repente esos 3 turnos, 3 líneas, hay 2 o 3 que tienen resultados excepcionales. Otras 2 o 3 tienen resultados medianos y otras 2 o 3 tienen resultados inaceptables. La diferencia la hace el líder de línea, el líder de turno, el gerente del departamento, el gerente del área, demás. A ese le llamamos el líder de interfase, que puede ser el gerente de contabilidad, que tiene a sus auxiliares, sus contadores,
demás. Y lo que distingue al líder de interfase es que sabe hacer el trabajo que supervisa. Lo sabe hacer. A diferencia de un director general de una empresa, que es un líder estratégico e integrador, pues no es un experto tal vez en finanzas o en recursos humanos o tal vez es experto en mercadotecnia y ventas, de donde salió y de donde brincó a la dirección general. Pero el líder de interfase, ese gerente de contabilidad, gerente de impuestos, ese gerente de recursos humanos, el líder de producción, el coordinador de choferes, esa persona sí tiene que saber hacer el trabajo que supervisa. Y el problema se genera cuando de repente le dices, oye, ¿sabes qué? Tú eres la persona que mejor sabe hacer el trabajo. Eso lo sabemos todos. Todos sabemos eso. Te vamos a poner jefe de tus antiguos compañeros. Ya eres jefe. No, no, espérame. Jefe, gerente, director, espérame. Es un trabajo completamente diferente. Gerenciar recursos que hacer el trabajo. Porque ahora me vuelvo el responsable indirecto de los resultados. Me vuelvo el responsable de las personas y los procesos de trabajo, pero los resultados los da mi gente. Y ese es un desprendimiento, es un desapego del control sobre el resultado que lleva a mucha gente a un nivel de estrés, de ansiedad. Entonces, pasar de ser el mejor que hace el trabajo a ser el que coordina, supervisa, gerencia el trabajo, es un brinco dificilísimo. En la industria mexicana, en los servicios profesionales, sean abogados, contadores, sean el tipo de disciplina experta que estén ellos impartiendo, es muy difícil dar ese brinco. Y lo subestimamos, siempre subestimamos ese brinco. Sí, qué Es más o barbaridad. menos lo... Sí, 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 o sea, ¿cómo te dirías? Es complicado ese tema, ¿no? O sea, ¿cómo que ese brinco no sea tan complicado? ¿Cómo hacerle? Sí, fíjate que mucho de lo que vemos es que el líder, el gerente, el supervisor, el subdirector, no siempre se siente responsable del nivel de estrés de su equipo de trabajo. Y somos responsables de ese nivel de estrés, porque si nosotros no mediamos el estrés, la gente se va a una situación de ansiedad y luego depresión y luego enfermedades de todo tipo, y, o a una etapa de derrota, una de no podemos hacer nada más, ya ni modo, ya no salió. Entonces, eso o se va hasta el otro lado. Por ejemplo, en las empresas familiares se da muchísimo que hay personas que estuvieron en la fundación de la empresa y el sistema los fue rebasando poco a poco y de repente se aburren porque les quedaron tareas rutinarias, pero son fundadores, entonces hay que darles el debido valor y hay que también fomentarles que tengan un poquito de estrés porque están aburridos. Eso lo tiene que hacer el gerente. El gerente tiene que estar muy atento del nivel de estrés que tienen tanto los más ansiosos como los más aburridos. Y está comprobado que el ser humano da los mejores resultados de su vida cuando tiene un nivel de estrés manejable e intermitente. El gerente es responsable de impartir, de buscar eso. Y no siempre nos damos cuenta, y con el trabajo remoto es todavía más difícil darse cuenta de eso, porque como sea en la oficina, pues vemos que va caminando cabizbajo, o trae las ojeras, o llegó tarde, o lo que sea. El trabajo remoto ya no. Y eso nos ha obligado a administrar no por presentismo, sino por indicadores de desempeño. Y al poner indicadores de desempeño necesitamos asegurarnos que los procesos de trabajo están tan bien diseñados e integrados entre las áreas para que no haya ni regresos de información, ni información incompleta, ni mucho menos. Una de las principales herramientas que vamos a impartir en el curso es la interdependencia, que es, si yo recibo algo, ya sea información o producto o decisiones, ¿verdad? Tienen que ser perfectas, tienen que llegar a tiempo, tienen que llegar completas y tienen que llegar sin errores. Y muchas veces nosotros festejamos a esas personas que hacen un seguimiento tremendo ante las faltas de información o que corrigen los errores
de la información que reciben y demás, pero todo eso es una pérdida. Todo eso es nómina no productiva, es nómina que no agrega valor. Entonces, lo festejamos, pero como hay esos héroes, no corregimos el proceso de trabajo. El sistema de interdependencia, por ejemplo, una empresa de 150 empleados debe tener más o menos 200 procesos de trabajo diferentes. Entonces, pues, ¿cuándo los voy a corregir? Y además ya lo hice una vez, y ahí están las carpetas, ya nunca se usaron. No, lo que vamos a ofrecerles es un sistema de alineación en el que, aunque no exista el proceso de trabajo todavía, puedan las personas exigir perfección y negociar con quien les tiene que entregar esa perfección. Y mientras más arriba nos vayamos en la generación de información, más productiva se vuelve la empresa. Qué interesante, qué interesante. Oye, José Luis, y bueno, pues, ¿qué te parece que empecemos con el primer tema? Pensamiento estratégico, prioridades. Sí. En términos de prioridades, muchas veces nos dijeron, ¿sabes qué? Haz una lista y le pones prioridad A, prioridad B y prioridad C. Entonces, las A's son las que tengo encima a mi jefe diciendo, ¿qué pasa con esto? Las B's sí me da tiempo, les voy a poner atención. Normalmente no me da tiempo. Y las C's es como si no las escribiera en la lista. Mejor ni las escribo. Esa es una forma muy improductiva, muy básica de establecer prioridades. Hay 4 tipos de prioridades desde un punto de vista estratégico. Uno es un cambio sistémico. Por ejemplo, si vamos a cambiar de Excel como CRM a un CRM en plataforma, en una aplicación oficial que tenga marca, que tenga respaldo. Es un cambio sistémico porque va a cambiar no solo las tareas de las personas, sino también la forma de pensar y tomar decisiones. A eso no hay que pedirle resultados a corto plazo. Hay que ver que se genere el hábito, que la gente aprenda a hacer la nueva tarea y esperar a que dé el resultado cuando lo pueda dar. Después de eso vienen otras prioridades que se llaman mejoras, controlar y mejorar. Esas prioridades, con que le aprietes tantito, con que le aprietes un poquito el tornillo, te da resultados fenomenales. Increíble. Esa lista debe ser muy larga. Y ahí es en donde entra mucha de la interdependencia. Que me entreguen la información a tiempo y me liberan 1 hora diaria. Increíble. Que me la entreguen sin errores, me liberan 4 horas a la semana. Genial. Después de esas vienen las prioridades que se llaman mantener. Mantener son todas aquellas cuestiones, aspectos de la empresa o de mi equipo de trabajo con las que no estoy satisfecho y los voy a poner en una lista porque no les voy a hacer nada en este momento. Que me disculpe mi jefe, que me disculpe la empresa, no puedo hacerle nada. Necesito concentrarme en los cambios sistémicos y en las mejoras. Y una cuarta prioridad es, ¿qué voy a hacer en este instante? ¿Qué voy a corregir en este instante? Que se llama la prioridad de acción. Entonces, el pensamiento estratégico, cuando la empresa concilia todas las estrategias comerciales, operativas, laborales, financieras, de mercadotecnia y de portafolio, las concilia, bajan, y cada uno de nosotros, en su debida escala y nivel de responsabilidad, necesitamos colocar las estrategias y negociarlas tanto con jefes como con clientes y proveedores. Y con eso podemos salir del infierno que es la improductividad en México. Les comparto un poquito de estadísticas. En el curso les vamos a dar las gráficas y demás, pero en la Organización de Cooperación y Desarrollo, en la que hay 40 países, México ocupa el número 40 en horas trabajadas al año. 2.135 horas dedicadas al trabajo. ¿Porque somos muy trabajadores? Pues, tal vez sí, pero somos muy improductivos. Somos muy improductivos. Entonces, cuando una persona le dedica 2.135 horas al trabajo, que no todas tienen un valor para la empresa ni para el cliente, quiere decir que lo que sucede adentro es, no hay prioridades acordadas, no hay mucha interdependencia y esa la tienen que lograr los gerentes. Los gerentes son tus representantes y crean la cultura. Entonces, mientras más pensamiento estratégico tengan los gerentes, más productiva se vuelve la empresa. Y productividad quiere decir mucho más rentabilidad, mucho más confiabilidad en el servicio al cliente, muchísimo más tiempo para capacitar a mi gente porque quiero que haga tareas más complejas,
Porque si quiero crecer mi empresa, lo que necesito es mejores líderes, punto. Así se hace. Y esos líderes van a ir conciliando pues, aquellos pequeños conflictos que se delegan a través de la estrategia y que crean la improductividad. Lo van a poder hacer con las debidas actitudes y sobre todo habilidades. Qué interesante. Oye, si me permites, José Luis, por favor, considere toda la audiencia que este foro es de ustedes. Por favor, siéntanse con la confianza de hacer las preguntas pertinentes del tema, que José Luis, ténganlo por seguro que nos va a contestar. Muy bien, pues entonces continuamos, José Luis. Sí. ¿Cómo vamos a ese tema de evaluación de desempeño? ¿Qué nos puedes comentar de este tema? Sí, fíjense, imagínense que van por una carretera a plena velocidad y de repente tienen que llegar al lugar, ¿no? Vamos a llamarlo el lugar. Y de repente ven un letrero que dice el lugar hacia la derecha. Y ese camino, que al principio estaba muy bien señalado, se empieza a hacer más angosto, el pavimento se empieza a deteriorar y de repente llegan a una encrucijada en donde no hay letrero. ¿Me voy a la derecha o me voy a la izquierda? No sé hacia dónde está el lugar. Me voy a tomar a la derecha, perfecto. Y mientras voy avanzando en esa carretera angosta y con hoyos, con baches y demás, empiezo a dudar de si voy por la dirección correcta. Instintivamente le suelto el acelerador y ya no voy a velocidad plena, voy a media velocidad, porque yo no sé si cada vez que yo avanzo 1 kilómetro me acerca o me aleja de donde tengo que llegar. La evaluación de desempeño tiene que decirnos eso. ¿Hacia dónde vas? ¿Cuáles son tus resultados? ¿Cuáles son los resultados que espero para el siguiente ciclo? ¿Cuáles son las habilidades y las actitudes que estoy esperando que sean las más productivas? Hay personas en la industria en México que en 30 años que han trabajado en una empresa jamás le han hecho una evaluación de desempeño como se debe hacer, que lo guíe, que lo motive, que lo haga crecer, que direccione su plan de desarrollo personal. ¿No? 30 años no han pasado sin tener una sola evaluación de desempeño. Y yo les puedo decir, sin temor a equivocarme, que si alguien quiere dar el salto cultural en su empresa, tiene que echar a andar ese sistema. Lo tiene que echar a andar. Y es el que más productividad he visto que genera en cualquier tipo de empresa. Familiar, una empresa, una pyme de mediano tamaño, una pyme más grande, una transnacional. El sistema de evaluación de desempeño es lo más importante y comenzando por directores, gerentes y hacia abajo. Muy bien, pero a ver, José Luis, tú nos hablas de temas de evaluación de desempeño que seguramente pues nos queda claro, ¿no? Pero Sí. imagínate la pyme en México, ¿sí? Ajá. Que bueno, a veces andamos batallando porque la nómina y andamos en la operación y demás. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Cómo nos damos cuenta que efectivamente esas evaluaciones o todo eso que nos estás comentando tú, pues es necesario para el crecimiento de la empresa? Sí, lo primero que se tiene que alinear es la cultura que se quiere tener. Entonces, se pueden fijar ciertos factores clave del desempeño que describen la actitud ideal de los colaboradores, no importa en qué nivel estén de responsabilidad. Entonces dice, yo quiero una empresa disciplinada, pues disciplina es un factor clave. Quiero responsable, quiero que trabajen en equipo, quiero que haya líderes, quiero que haya iniciativa, quiero que haya... Entonces, 6, 8 factores clave del desempeño y se evalúa a las personas de acuerdo a las descripciones de esos factores clave del desempeño. En la primera vuelta, la gente va a estar pues, un poco sorprendida y tratando de entender y demás. En el segundo ciclo es cuando se da el cambio cultural. En el tercer ciclo es cuando se afianza ya la nueva cultura. Entonces yo diría, tengo empleados que son muy responsables, muy disciplinados, pero no trabajan en equipo. Entonces tengo que fortalecer ese factor clave del desempeño porque no se comparten la información, no toman riesgos negociados, no se perdona ni una falla. No se dice, oye, este ambiente de trabajo es completamente contrario a lo que yo necesito para elevar productividad.
y tengo un mercado que demanda ahí mis productos o servicios y no le llego porque con la gente que tengo debería poder llegarle, pero con la cultura que tengo no. Entonces, la evaluación de desempeño es crítica para cambiar la cultura hacia productividad, agilidad y no se diga rentabilidad y iniciativas y crecimiento acelerado. Sí, es difícil para una pyme, pero es una inversión que vale mucho la pena. Pues sí, fíjate que aquí ya tenemos algunos comentarios. Ajá. Nos comenta Marcelino, ¿sabes qué resultados se lograron en el año 2020 contra los resultados aprobados en el 2019? No sé si esa pregunta la podríamos contestar. No sé, no sé en qué contexto es Lo estoy los preguntando. puestos de una empresa o algún Sí, ojalá que nos pueda ayudar con digo, más detalles. de mi empresa sí lo sé, pero Uh-huh. Alma López, buenas tardes. La gente de recursos humanos son las que deberían aplicar esa evaluación de desempeño a cada jefe de área, nos pregunta. Ok. La relación laboral la hace la línea, la hace el jefe. Recursos humanos debe de ser primero un buen proveedor que te dice, ¿sabes qué? Este es tu sistema, te voy a entregar el sistema. Y la gente en la línea va a decir, oye, pero pues no lo sé hacer. Entonces recursos humanos se convierte en habilitador. Dice, yo te voy a enseñar a que tú sepas evaluar desempeño. Entonces, te voy a acompañar en la primera vuelta. En la segunda vuelta ya te dejo certificado. En la tercera vuelta tú lo haces solo y ya lo sabes hacer. Pero sí, si yo trabajo en una empresa, yo quiero que sea mi jefe, la persona que conoce mi trabajo, quien la evalúe. El área de recursos humanos difícilmente podría estar al tanto de todas las variables, de todos los puestos que están en la empresa. Sí tiene la responsabilidad de habilitar a los gerentes y directores para que hagan evaluaciones de desempeño que motiven, direccionen, reconozcan y refuercen el desempeño en las áreas que se necesitan. Muy bien. José Luis, nos hablas de la primera vuelta, de la segunda vuelta. Estas vueltas, ¿qué periodicidad tienen? ¿Cómo nos las tendríamos que imaginar? Okay. Mientras más pequeña sea la empresa y más rápido queramos hacer el cambio, la frecuencia de evaluación de desempeño debería ser 3 o 6 meses. Cuando una empresa ya está más madura y se acerca más a la cultura que quiere tener, cada año podría ser suficiente con revisiones trimestrales sobre el documento que se escribió al término de ese año. Entonces, 3, 6 meses y luego 12 podría ser una buena estrategia para lanzar un sistema de evaluación de desempeño. Muy bien. A ver, nos pregunta Tere Amaya, ¿qué sugieres a las pymes que en estos momentos no podemos hacer un cambio sistemático? Ok. Cuando se hace establecimiento de prioridades, tiene una matriz de 4 columnas. En la primera columna de cambio sistémico, debe haber 1 o 2 máximo. Tal vez uno de ellos viene de afuera. Por ejemplo, la reforma de subcontratación. ¿Sí? O alguna reforma fiscal que se volviera a presentar. Además, eso lo que hace es que tenemos que atenderla y tenemos que construir para que eso funcione bien. Entonces, máximo 1 o 2. Y si no tenemos tiempo para los pasos que diseñamos para ese cambio sistémico, lo reducimos cada vez más. Y lo reducimos cada vez más hasta que se genere un pequeñísimo hábito de dedicarle media hora a la semana a 3 personas a seguir construyendo, a seguir construyendo. Lo que he visto a lo largo de los años es que cuando se reduce ese desafío a un nivel manejable, poco a poco se va haciendo más disponible el equipo o la persona para liderar ese cambio. De repente ya le puede dedicar 1 hora y media a la semana, de repente ya son 3 personas, 2 horas a la semana, poco a poco lo pueden ir haciendo. Es difícil hacerlo sin ayuda de un experto. Si dentro de la empresa hay alguien que haya vivido dentro de un ambiente en donde evaluación de desempeño era un hábito, pues puede guiar a desarrollar eso. Si no, pues hay que conseguir ayuda externa de algún experto. Muy bien. Oye, fíjate, nos comenta Claudia Negrete, y tiene que ver mucho porque tú tienes mucha experiencia en este tema. En una empresa familiar,
¿Cómo se puede desarrollar el liderazgo sin que intervengan factores emocionales y que afecten a los equipos de trabajo? Esto es muy común, pues, en las Ok. empresas familiares. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, cuando yo salí después de 20 años de Procter y Gamble, habiendo asesorado directores generales y yo dirigir una unidad de negocio, yo traté de buscar una solución para esto que dice Claudia. Es decir, ¿cómo le hacemos para manejar las emociones de una manera en la que sea productivo, inspiracional, aspiracional, y demás? Y no lo encontré, no lo encontré. Entonces me puse a investigar y me puse a desarrollar y escribí este libro. Este libro, déjenme quitar, voy a quitar el fondo para que se pueda ver. Si no me acuerdo la está arriba, conectada. Liderazgo basado en virtudes. Este libro lo escribí con la Asociación Mexicana de Directores de Recursos Humanos y, y con la empresa de consultoría Ernst Young. Porque eso que mencionas, Claudia, es uno de los principales obstáculos para que la empresa familiar sobreviva, productiva, el paso generacional. La mayoría de las empresas familiares o quiebran, o se separa, o se venden, son adquiridos, además, cuando se da el paso generacional. Y la empresa familiar es el 80% del empleo en México. Entonces, pensaríamos que todos los seres humanos somos racionales, que podemos analizar nuestras razones para tomar ciertas decisiones. Pero yo no soy muy racional cuando tengo hambre. Yo no tomo muy buenas decisiones cuando tengo hambre. Empiezo a comer lo que no es, empiezo a comer la cantidad incorrecta y demás. Todos tenemos desviaciones emocionales en nuestra conducta. Liderazgo basado en virtudes lo que hace es cubrir y desarrollar para que esto se presente cada vez menos. La primerísima parte del curso va a ser precisamente cómo descubrir cuáles son las virtudes de liderazgo de cada uno de los participantes y cuáles le toca desarrollar para su mejor desempeño. Cuando se trata de empresas familiares, un factor importantísimo es que exista un gobierno corporativo. Pueden trabajar los parientes, sí, pueden trabajar los parientes políticos, si no, cómo se va a tratar a las personas de la familia si trabajan en la empresa versus los funcionarios que no son, no están relacionados de manera familiar. En fin, hay muchas cuestiones de gobierno corporativo que se tienen que atender para que las emociones no afecten ni los resultados del negocio ni las relaciones intrafamiliares. Es muy importante eso porque la conciencia de la familia se vacía en el negocio. Entonces, lo primerísimo que vamos a ver es eso cuando hagamos el curso la siguiente semana. Muy bien. Nos comenta Adalilia. ¿Existe alguna metodología para identificar los factores claves de desempeño para una empresa de servicio al canvaseo? Okay. ¿Qué es canvaseo? Ese término no lo conozco. Pues canvaseo es ir de casa en casa, ¿no? Okay. Le vengo a ofrecer este producto. Luego la siguiente casa. Le vengo a ofrecer este producto. Ok. Obviamente, cuando tenemos ese tipo de tareas y de roles, los resultados es el principal factor de desempeño. Ahora, cuando nosotros estamos entrenando a alguien para que sea efectivo en esa tarea, primero tienen que ver cómo lo hago yo. Si yo lo sé hacer, la persona lo ve y entonces le voy explicando. Después, el siguiente paso es, yo veo cómo hace la persona ese trabajo y después ya la persona puede hacer ese trabajo por sí sola. Idealmente tendría que ser el jefe quien lo pueda hacer. Pues sí, pero ¿qué tal que tengo una cuadrilla de 40 asesores de venta al canvaseo? No puedo ir uno por uno. Entonces ahí lo que se necesita es expertos que puedan entrenar a otros y que eso les reditúe también en sus indicadores de desempeño. Entonces, si se dice, tal vez necesito otro nivel de liderazgo de interfase, porque ya son muchísimas las personas que tengo. Hay una empresa de construcción de inmobiliarios familiares que tiene en cada plaza algo así como 60 asesores de venta para que cuando el Infonavit libera los créditos, entonces vayan inmediatamente sobre los trabajadores que reciben esos créditos.
el poder gerenciar eso con un solo gerente de ventas fue imposible. Fue completamente imposible. Se tuvo que formar un nivel intermedio para que solamente las personas que mejor trataban al prospecto, que mejor desempeñaban la tarea, pudieran hacer. Porque ahí, en todas las organizaciones, sobre todo si son de ventas, tú puedes ver que el 80% del resultado lo da el 20% de las personas. Entonces, muchas veces pensamos que si una persona está vendiendo el 10%, y es un equipo de 40 personas, tú dirías, oye, pues está bastante bien. Oye, pero ¿qué hago con los 8 o 9 que venden menos del 1% de la venta? ¿Qué hago con ellos? Todas las organizaciones se tienen que estar depurando. Entonces, los comportamientos son como una campana de Gauss, en donde hay desempeño aceptable, excepcional e inaceptable. Entonces, se tienen que estar depurando, porque muchas veces la gente se aburre, ya no quiere estar ahí, ya no le mete la energía que debería meterle al trabajo, el empeño, la innovación y demás, pero pues como que no se atreven a irse. Y muchas veces cuando se separa a alguien de una manera respetuosa, perdón, se van bien, se van con la frente en alto. Y muchas veces confiesan, ya lo quería hacer, yo ya me quería ir. Sí, sí, eso es una realidad. Muy bien. José Luis, ¿y qué nos puedes comentar del tema del liderazgo sustentable? Ok. Liderazgo sustentable tiene que ver mucho con el propósito de la empresa. El propósito de la empresa, si le preguntamos a muchos empresarios, es generar utilidades. Sí, y durante muchos años, sobre todo 80s, 90s y años 2000, tener una empresa cuyo propósito era generar utilidades funcionaba y llegaron tiempos de cambio acelerado. Y con un ambiente, con un mercado laboral muy diferente. Entonces, hoy en día es muy difícil conseguir el talento que requerimos para hacer el trabajo, porque muchas personas hoy profesionistas que se graduaron en los años 2000 quieren tener un impacto, quieren estar en una empresa con una ética de trabajo, quieren estar con... Y el liderazgo sustentable lo primero que hace es poner el propósito de la empresa por encima de la estrategia. Y esa estrategia nos da la cultura que entrega los resultados. En décadas anteriores poníamos los resultados esperados hasta arriba y funcionaba. Y de repente dejó de funcionar. Dejó de funcionar y ya no consigo el talento. Y los clientes también quieren comprarles servicios y productos a empresas que se puedan jactar de ser sustentables. La sustentabilidad se divide en muchísimos ámbitos, desde la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental, la responsabilidad laboral, la responsabilidad fiscal, todas esas cuestiones que la hacen no tener que distraerse en un sinnúmero de reparaciones porque todo es emergencia. Entonces, podemos medir la sustentabilidad de una empresa con una variable muy fácil. Pregúntale a los directores y a los gerentes si pueden predecir con 80% de exactitud lo que van a hacer mañana. Esa podría ser una empresa sustentable. Las empresas que no lo son se dedican muchísimo tiempo nada más a tratar de resolver los problemas que surgen en el momento. Entonces, si alguien de los presentes puede predecir con 80% de exactitud lo que van a hacer mañana, felicidades. Su empresa es sumamente sustentable. Ay, a ver quién levanta la mano. Duele. A mí me duele. Yo muchas veces no puedo, pero no dejo de luchar a alcanzarlo. Sí, muy bien. Pero entonces esto tiene que ver con la misión, la visión de la empresa. Sí, el término misión y visión como que ha migrado al propósito, porque el propósito, además de abrazar a la misión, lo que hace es definir un impacto en la sociedad y un impacto en los empleados que no siempre la misión lo tenía. Entonces, por ejemplo, una farmacéutica podría decir, proveeremos de productos para la salud de nuestros consumidores. Bien, ¿hay algo ambiental ahí? Pues no tanto. ¿Hay algo de la propuesta de valor al empleado? No está contemplado. Entonces, como que el propósito abraza
de una manera más amplia la misión de la empresa. Y le da a los colaboradores no trabajo en qué ocuparse, sino una causa por la cual luchar. Y cuando la gente se une a la causa de la empresa, le brinda toda su energía, su innovación, su buena actitud, además porque están luchando por una causa más elevada que los problemas personales o habituales que se presentan todos los días en cualquier empresa. Y para eso muchas veces es bueno tener una necesidad apremiante de negocio. Es decir, queremos nosotros abarcar este mercado este año con tales productos y tales impactos, tanto sociales como ambientales y tal productividad. Y se pone como la meta a alcanzar de la empresa para que todos se unan hacia allá. Muy bien. Mira, nos comenta Guadalupe Calzada Martínez. En México, actualmente, ¿qué nivel educativo mínimo debería tener el personal? Okay. Varía desde luego por el tipo de tarea. Entonces, les puedo dar de todos tipos de ejemplos, pero más que el nivel educativo, que ojalá todos los empleados tuvieran al menos primaria o secundaria. ¿Verdad? Por ejemplo, en la hotelería hay muchas personas que pueden hacer muy bien su trabajo teniendo primaria y secundaria, más los entrenamientos que reciben en esas industrias de hospitalidad, para ser meseros o para ser camareros, Carroteros. y demás. Pero hay una cuestión cultural muy importante y las empresas que tienen la oportunidad, ya sea de facilitar de que la gente estudie la preparatoria o incluso de impartir con instructores la preparatoria dentro de sus instalaciones, hacen que la persona que se gradúa de preparatoria se sienta más competente, se sienta más valorado desde el punto de vista social. Entonces, la cuestión de educación, o sea, yo conozco empresarios maravillosos, impresionantemente exitosos, que terminaron la primaria, pero fueron autodidactas y leyeron y ahora estudian y demás. Entonces, es una cuestión más de estructura de pensamiento que de capacidades que nos da la instrucción académica. Ahora, para profesionistas, bueno, hay unos que necesitas licencia, médicos, abogados, etcétera, pero el profesionista lo que hace con su escuela es confirmar o forjar una estructura de pensamiento. Entonces, los contadores, pues, quieren que cuadre la caja, quieren que las cuentas salgan bien. Los ingenieros mecánicos quieren entender la causa raíz del problema. El ingeniero industrial, pues que haya flujo, que haya coordinación. El abogado, pues quiere que se respete la estructura de la ley, el espíritu y demás. Entonces, eso que forja el pensamiento estratégico de las personas es algo que debemos aprovechar. Sí. Fíjate, José Luis, que comentaste algo bien, bien importante de este ejemplo que comentas de empresarios que apenas igual terminaron la primaria. Pero comentaste algo muy importante. Se han capacitado, han sido autodidactas, han leído, ¿sí? Aun cuando no fueron a una universidad, a estar en un grupo con compañeros y demás, pues ellos se fueron autodidactas, ¿no? Y eso yo creo que eso fue lo que les ayudó a tener la posición que tuvieron como empresarios, ¿no? O que tienen como empresarios. Sí. Lo que pasa es que mientras más conozcamos, el viaje de la vida es un viaje de aprendizaje, punto. De habilidades, de conocimientos, incluso de madurez personal. Entonces, mientras más nosotros seamos los líderes de ese desarrollo en habilidades, conocimiento y actitud, mejor nos va a ir en la empresa y no se diga en la vida, porque la vida se pone cada día más compleja, lo queramos o no. Y cuando la complejidad de la vida rebasa nuestro nivel de madurez, nos estresamos demasiado y perdemos efectividad. Cuando estoy muy estresado, pierdo muchísima efectividad. La mente brinca de un problema a otro, no me puedo concentrar, duermo mal, empiezo a comer de más, ya no hago ejercicio, me peleo con mi familia, en fin, ya no trato a los clientes de la misma manera. Tenemos que trabajar en nuestra madurez personal antes que la vida lo demande, porque si no ya llegó demasiado tarde. Entonces,
desde ese punto de vista, la vida, la experiencia, la vida, es la maestra más cruel de todas. Primero nos pone el examen, primero nos aplica una prueba, es más, nos pone de rodillas si es necesario, y luego tal vez, nos dice de qué se trataba la lección. Esta es la peor forma de aprender, es la forma más absurda de aprender. Primero hay que descubrir cuál es la lección, estudiarla, y entonces para cuando se presente la prueba, pues ya la presento, pues si no con honores, al menos la paso y no me devasta, no me tira al suelo. Entonces, sí, es muy, muy importante lo que mencionas del autoconocimiento. Y si hay plataformas como Cofide que me dan entrenamiento justo a lo que necesito en este momento, pues tengámoslo, vamos a tenerlos. Claro, muy bien. Nos comenta Mayra Ramos, ¿qué evaluación de desempeño recomienda para una empresa constructora con menos de 100 empleados? Ok. Una empresa de construcción con menos de 100 empleados debe tener 3 o 4 directores, más o menos. De acuerdo al modelo de negocio, el gerente de construcción, el director de construcción, el que emite todas las especificaciones. Luego está el director de proyectos, el que ejecuta. Luego debe estar el director de compras, más o menos, y luego debe haber un director comercial que vende o que hace difusión y demás. Yo empezaría por esos 3 o 4 directores y todos sus reportes directos que tengan gente a su cargo. Entonces, una empresa de 100 personas debe tener esos 3 o 4 directores y algo así como 8 o 10 gerentes. Un esfuerzo como para 12, 14 personas máximo. Hay un proceso para poderlo llevar poco a poco, desarrollar los factores clave del desempeño, hacer las plataformas de retroalimentación, que son muy importantes, hacerlas anónimas, y tener a alguien, ya sea interno o externo, que pueda ver toda la información. Porque muchas veces las empresas que van a iniciar por primera vez un sistema de evaluación de desempeño, no tienen una posición que pueda, además de ejecutar el proyecto, ver toda la información. No se tiene todavía la madurez para que una persona de los evaluados vea toda esa información y que la modere y que le dé tratamiento estadístico y demás. Se puede hacer una evaluación de desempeño de una empresa de 100 empleados para directores y gerentes en cuestión de 6 a 8 semanas la primera vez. Y luego quien les ayude a hacerlo tiene que dejarles la plataforma lista para que desde adentro ya lo puedan hacer sin ayuda externa. Esos proyectos se han dado con muchísimo éxito y cambia la cultura desde que se empieza a realizar el proyecto. Muy bien. Nos comenta Juan Manuel Cruz, ¿algún libro que hable de evaluación de desempeño que nos recomiende? Uy, hay docenas de estos libros, hay docenas. Ahora, se los confieso, yo nací profesionalmente en una empresa que tenía evaluación de desempeño como un sistema estándar. Y cuando en un momento me asignaron a un desafío inmenso en Venezuela, de una relación laboral muy conflictiva, muy conflictiva, fue lo que yo hice para tratar de recuperar el control de esa organización que estaba en manos de un sindicato muy conflictivo. Entonces, pues yo lo fui tratando de deducir cómo echarlo a andar y tengo por ahí un par de videos y demás y una estructura que les podría compartir, pero es difícil hacerlo sin ayuda, se los puedo compartir con mucho gusto. Y voy a desempolvar ahí mis libros de recursos humanos y se los comparto, porque hay un libro muy pequeñito, muy bueno, que ahorita no me acuerdo su nombre, pero lo tengo ahí en la biblioteca, y lo voy a desempolvar, pero es muy bueno ese libro. Muy bien, pues entonces este video que nos dices que tienes, ¿dónde lo podemos ver? Ok, ¿Dónde te seguimos? ¿En cuál red social? ¿Dónde estás, José? Sí, bueno, tenemos una página que se llama joseluisquintero.net. Se los pongo aquí. Si nos los pones, por favor, aquí en el chat. Sí, ahí pueden entrar y les voy a poner, es una explicación muy sencilla porque este sitio es inmenso, el de joseluisquintero.net.
Y, y para que no tengan que navegar todo, se los voy a poner aquí. Aquí en el chat se los pongo. Y sí, es un sistema muy, muy poderoso. Muy bien, pues ahí con eso nos podemos ayudar. Nos comenta Alfredo Uribe. Buenas tardes, una duda. ¿Y los valores de la empresa deberían de estar por arriba de los propósitos? Bien, excelente pregunta. Gracias, Alfredo. Los valores de la empresa tienen ciertas características. Hay muchas empresas que han puesto valores como valores, cuestiones que son factores clave del desempeño. ¿Cuál es la diferencia? Un valor es algo que si una persona viola, si una persona transgrede ese valor, un strike, estás fuera. Entonces, cuando una empresa dice, entre mis valores está el respeto, ¿cuántos casos comprobados de acoso sexual le permites tener a una persona? 0. Se va, se rompió el trato. Se rompió el trato. Cuando una empresa dice servicio impecable como valor y una persona tiene una fricción conflictiva con un cliente, un strike, estás fuera. Es un valor, es un rompetratos. No es administrable. No es administrable. Un factor clave del desempeño es administrable. Puedes cumplir con el 80, el 90% de disciplina. Puedes cumplir con 80, 90% de trabajo en equipo. Demás, y tratas de mejorarlo y demás, pero no es un rompetratos. Entonces, si la empresa fijó muy bien sus valores, quiere decir que no se permiten fallas en ese valor. No se permite. Si el valor es honestidad, ¿cuánto abuso de confianza o fraude le permites a un empleado? Ninguno. Absolutamente ninguno. Entonces, y esos valores tienen que estar vaciados en la propuesta de valor, tanto para el cliente como para el empleado. Entonces, si yo llego a una empresa y veo en la pared esos 4 o 5 valores, yo digo, yo ya sé cómo me va a tratar esta empresa. Me va a tratar con justicia, con lealtad, me va a exigir innovación, todo eso. Yo ya sé cómo va a ser mi experiencia de empleado en esta empresa. Y si yo llego como cliente a esa empresa, yo también voy a poder leer en la pared cómo va a ser mi experiencia de cliente en esa empresa. Y cuando hacemos eso consistente entre empleado y empresa, lo que sucede es que mi empleado consiente al máximo, defiende al máximo la propuesta de valor con el cliente. Es obvio. Lo que recibe lo brinda. Poderosísimo. Gracias, Alfredo. Muy bien. Guadalupe Calzada Martínez nos comenta. Se dice que un empleado en México, cuando llega a Estados Unidos, se torna mucho más eficiente. ¿A qué factores crees que se deba? Okay. Al menos a 2. Uno es que una persona que se puede ir a trabajar al extranjero siempre lo toma como un reconocimiento, como una oportunidad de oro. Entonces, esa persona va muy agradecida. Y el agradecimiento, que tiene que ver con la virtud de la humildad, es la más poderosa de todas en el liderazgo. Un líder humilde, no que se autodesprecie, no que no se la crea, no. Un líder que respeta a los demás, un líder que le da valor a las opiniones de otras personas, que busca la inclusión y la diversidad. Las personas que se van, por ejemplo, a Estados Unidos o a otro país, van muy agradecidos. Y el aplicar la virtud de la humildad los hace poderosísimos, los hace muy efectivos. La otra es que cuando, por ejemplo, ¿quiénes de nosotros en México, cuando vemos un letrero de alto, hacemos alto total? No nos damos cuenta ni siquiera de que está el letrero. En Estados Unidos, o haces el alto total, o chocas, o te llevas un buen grito, o te para una patrulla. Así de sencillo. Las consecuencias de no hacer lo correcto en Estados Unidos son más inmediatas y sobre todo más probables. En México no. En México me pueden despedir por algo que no hice o me pueden ni siquiera reconocer por una hazaña que logré. Y eso nos regresa a las evaluaciones de desempeño. Entonces, sí, en términos generales, cuando vamos al extranjero vamos agradecidos, consideramos eso una oportunidad de oro.
hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y la otra es que Estados Unidos es más disciplinado que México. Sí, José Luis, pero estamos hablando de posiciones que tienen ese nivel de que, bueno, te vamos a hacer un cambio a Estados Unidos, te vas a ir al corporativo. Pero ¿y qué pasa con la mayoría de nuestra gente que está allá, que son indocumentados, que inclusive se van de mojados, como luego se dice? Ajá. Sí, yo he tenido en mi empresa empleados mexicanos que estuvieron de ilegales en Estados Unidos. Gente muy trabajadora, porque en Estados Unidos al empleado mexicano lo valoran muchísimo, porque está acostumbrado a semanas de 60 horas, está acostumbrado a tiempo extra de último momento, a doblar turnos, a trabajar los domingos. Además de improductivos, sí somos muy trabajadores, le dedicamos muchísimo tiempo al trabajo. En Estados Unidos el trabajador mexicano es muy valorado precisamente por eso, porque es muy trabajador. Entonces, los que ya están allá, bien, digo, no la pasan bien, pero sí ganan casi el triple de lo que podrían ganar por un trabajo similar aquí. Y no tienen muchos gastos, entonces casi todo eso o lo ahorran o lo mandan de regreso a su familia y demás. El trabajador que se va a Estados Unidos de ilegal es una persona muy valiente, que está dispuesto a arriesgarlo todo y que siente que el terreno aquí laboral en México pues no es fértil. Entonces, no importa cuánto se esfuerce, ¿a qué se va a dedicar? A un empleo que apenas le da para comprar la canasta básica. El salario en México, el salario mínimo, apenas cubre el 80% de la canasta básica mensual. Es absurdo. El segundo país que dedica más horas al trabajo es Costa Rica, 2080. Nosotros, 2135, Costa Rica, 2080. Entonces dirías, pues el salario mínimo en Costa Rica pues debería tener menos poder adquisitivo. No, en Costa Rica te puedes comprar con tu salario mínimo de $500 casi 6 veces la canasta básica. Nuestro salario mínimo es $220. O sea, México es un terreno muy infértil y para quien no está dispuesto a hacer productiva su empresa. Para quien hace su empresa productiva, la puede triplicar en 5 años. Es impresionante lo que hace la disciplina y tener buenos gerentes para el crecimiento de una empresa. ¿Quieres crecer tu empresa? Ten buenos líderes, punto. Así es. Así de sencillito. Muy bien. Nos comenta Gerardo Arturo Tetlalmatzli. Si dentro de mi organización laboral no hay nadie capacitado para hacer una correcta evaluación de desempeño, ¿con qué profesional nos podemos acercar para empezar a realizar con este proceso y nos ayuden con el gobierno corporativo? Ok. Bueno, no era la intención de este foro, pero pues nosotros somos ese especialista. Ahí está José Luis. Sí, Adelante. aquí estamos. Y lo hemos hecho en todo tipo de empresas y no nos ha traicionado jamás este sistema. Siempre nos ha dado buenos resultados, siempre. Muy bien. Claudia Negrete. ¿Puede pasar que una empresa aplique los valores para los clientes, pero no para sus colaboradores? Pasa muchísimo. Sí, excelente punto. Gracias, Claudia. Pasa muchísimo de que después de los 80s y 90s, que tú tenías un producto ganador como la salsa búfalo, por ejemplo. La salsa búfalo era un producto ganador, bueno, ni siquiera era ganador porque se separa el vinagre de los sólidos y se le queda en la tapa y le tienes que pegar para que salga y demás. ¿Quién no se acuerda de la salsa búfalo? Era el único. A veces había salsa Tabasco y a veces había Valentina, pero casi no. Entonces, como se le dio tanto peso al cliente a la hora de la diversificación de productos, si ahorita yo me paseo por el pasillo del supermercado en donde están las salsas, hay todos los tipos de salsas en todas las presentaciones que me puedo imaginar. Es un pasillo completo. Además, entonces, se le dio muchísimo peso a quedar bien con el cliente. Y en productos de consumo, como las salsas, es el consumidor y el cliente tengo que quedar bien. Y nos olvidamos de los colaboradores. Entonces, ¿qué pasa?
Pues que de repente empiezo a tener quejas, empiezo a tener paros por el sindicato, porque los colaboradores no se sienten en condiciones seguras, no tienen dirección, no tienen el entrenamiento, no tienen equipo de seguridad y demás, y sobrevaloramos la lealtad al cliente por encima de los colaboradores, pero es absurdo, porque mis colaboradores son quienes más consienten al cliente, son los que entregan cajas perfectas, los que entregan salsas embotelladas perfectas, porque son leales a una causa. Ese desbalance que existe hace que mi trato con el cliente también se deteriore. Entonces, cuando dicen, es que mi prioridad son los clientes, claro, pero ¿a través de quién lo haces? A través de tus colaboradores. Entonces, tiene que estar en equilibrio para que los colaboradores quieran consentir al cliente y fomenten la causa de crecimiento de la empresa. Muy bien. José Luis, vámonos con el último tema, que Ajá, ya casi se termina el tiempo. bien, El tema de bienestar organizacional y productividad. bien. Mencionábamos al principio que la gente está en su máxima productividad cuando tiene un nivel de estrés entre la ansiedad y el aburrimiento. Eso es responsabilidad del gerente. Ese bienestar viene en términos de éxito profesional, relaciones personales y salud. Tiene que estar ahí. Si yo no estoy bien de salud, entonces luego se descomponen mis relaciones personales y luego de eso dejo de trabajar de manera efectiva, o al revés, empiezo a tener problemas en el trabajo, me los llevo a la casa, me peleo con mi pareja o familia, demás, y termino con gastritis o dolores de cabeza, migrañas, y falto el lunes a trabajar y falto el martes porque no puedo ni concentrar. Estas tres dimensiones de vida, las empresas tienen que estar pendientes de que los colaboradores estén bien, porque si es el talento de mis colaboradores bien aplicado lo que hace que yo pueda salir adelante en el crecimiento sustentable de mi empresa, pues yo tengo que garantizar que están bien. Y el gobierno, ya desde hace 2 años, nos dijo que eso ya es corresponsabilidad de la empresa. Norma 035, factores psicosociales de riesgo psicosocial y identificación de eventos traumáticos. Eso ya es legislación. Y el 23 de octubre de este año ya se tiene que haber lanzado el sistema, hacer las mediciones. Ahí en la norma está clarísimo qué hay que hacer para empresas de 10, de 50 o de más de 50 empleados. Además, está clarísimo, clarísimo. Entonces, hay que hacer encuestas de satisfacción, hay que hacer las encuestas de bienestar para ver qué puedo hacer, que muchas veces no cuesta ni siquiera dinero, para que mis empleados sean 10, 20, 30% más productivos. José Luis, eh, antes de irnos, ¿qué recomendaciones, cuáles son tus recomendaciones en este tema? Ok. ¿Quieres crecimiento sustentable en la empresa? Desarrolla a tus líderes, a tus gerentes. Ellos hablan por ti. Ellos te representan ante tus colaboradores y ante tus clientes. Y todo líder es responsable de estar bien representado. Entonces, ¿quieres crecer tu empresa? Desarrolla a tus líderes. Punto. Muy bien, pues entonces si nos dejas tus datos, tu correo electrónico donde podamos seguirte por redes sociales, José Luis, te lo vamos a agradecer. Y si quieren, por supuesto, les voy a poner aquí mi LinkedIn. Y si tienen cualquier pregunta, les pongo aquí también mi correo personal. Yo les contesto directamente. Y vamos a poner el LinkedIn y una página de Facebook en donde pueden seguirme también. Ahí hacemos cursos para personas, para individuales, no para empresas y demás. Y tenemos cursos de liderazgo basado en virtudes. Tenemos un método, un libro que se llama Propósito de vida en pareja. Hace 3 años, mis clientes, sus principales problemas eran asesoría de pareja en su línea de ayuda anónima. Y el año siguiente sus principales problemas eran de abogados, ya se estaban divorciando. Entonces, y es un dren de productividad y de energía tremendo para las empresas. Es muy, muy desgastante ver que
que sus empleados no están siendo productivos debido a que tuvieron problemas de pareja en su casa o incluso que esos problemas de pareja se lo traen a la empresa, ¿no? Entonces. Muy bien. Pues no nos resta más que agradecerte, José Luis, agradecerle a toda nuestra audiencia que nos sigue. Les recordamos los martes de 5 a 6 de la tarde. Aquí nos vemos el próximo martes. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Alicia. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Ojalá les haya sido útil, interesante estas perspectivas. Vayan al curso, se pone mejor, se pone todavía mejor. Gracias, hasta luego. Gracias a todos.